Hola chiquillos, buenos días. Vamos a seguir con la materia entonces que llevábamos de equipo y maquinaria agrícola, recordando lo que obviamente habíamos pasado la semana pasada. Entonces me voy a enganchar de la última diapositiva que vimos la clase pasada, que decía que para mantener y mejorar entonces la estructura del suelo y así darle el mejor suelo a los cultivos es que nosotros disponemos en nuestro campo de equipos que están destinados a la preparación de los suelos, ¿cierto? Y esto es para distintas labores a lo largo de todo el cultivo. Y habíamos quedado en ¿qué son los aperos agrícolas entonces? Habíamos quedado ahí entonces la semana pasada. Bueno, un apero agrícola entonces, ya lo habíamos nombrado antes, es una herramienta o una máquina más o menos compleja que casi siempre está sin motor y está diseñada para ser acoplada a un tractor que lo maneja pudiendo así llevar a cabo diferentes tareas en el suelo. Los equipos que pueden estar en este grupo pueden ser, por ejemplo, aperos que están suspendidos, o sea que van acoplados a los brazos del hidráulico y al tercer punto. Esto lo vamos a ver bien cuando pasemos ese punto. Podemos tener también, como el ejemplo que se ve ahí en la fotografía, podemos tener los semisuspendidos que van unidos a la barra de tiro y tienen ruedas laterales sobre los que pueden descansar. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven en la ilustración, tiene una barra de tiro que va unida al tractor y unas ruedas que son los que finalmente le dan el descanso y controlan la profundidad de trabajo. Y los de arrastre que van unidos simplemente a la unidad, a la barra de tiro y que son arrastrados por el tractor, ¿cierto? Finalmente hay unos que son como un poco más completos, que son los accionados, que van unidos a los brazos hidráulicos y al tercer punto, pero que además van unidos a los TDF, que son los tomas de fuerza, de la que toman la rotación de determinados elementos que estos poseen. Que puede ser, por ejemplo, esta máquina. ¿Ya? Por lo tanto, por lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, podemos definir que existen tres tipos de enganche que tenemos desde los aperos o desde el tractor hacia los aperos agrícolas. El primero, que es la barra de tiro, muchas veces puesta en bibliografía como BT, donde el movimiento es rectilíneo horizontal, solamente de arrastre. La función, como lo dice ahí, arrastre en una dirección horizontal obviamente, y implementos que vamos a ir viendo son algunas rastras, algunas rufas, carretas, uno que otro implemento. Y tenemos los enganches de 3 puntos, que también lo habíamos visto, que es rectilíneo también, pero también tiene un trabajo vertical. Los brazos hidráulicos nos ayudan a subir y a bajar para diferenciar las distintas profundidades de trabajo que vamos a tener. Y en este implemento tenemos la mayoría de los aperos, que de ahí vamos a ir viendo, que están los arados, muchas rastras, muchos surcadores, cuchillas cortadoras, etc. Y finalmente tenemos el enganche toma de fuerza, conocido como TDF, que tiene un movimiento rotacional. Su función es la rotación y normalmente son para equipos combinados como empacadoras, cortadoras, y tenemos otras pulverizadoras, algunas aplicadoras de fertilizantes, algunas tolvas giratorias, etc. Obviamente cuando estemos viendo cada apero que tiene su función específica, vamos a estar viendo videos que nos van a ayudar mucho a ir imaginándonos este tipo de enganches del apero al tractor. Por lo tanto, para ser un poquito más específico, la barra de tiro, como ustedes lo ven ahí, es esa simplemente, mecanismo de barra horizontal utilizado para el enganche del tractor de implementos remolcados, permite enganchar mediante un pasador, que es esta redondela, pasador de fierro, para transmitirle fuerzas de tracción o empuje desde el tractor. Es muy simple, ya que basta solo con acoplar el implemento a un solo punto de tiro ubicado en la parte trasera del tractor. Por lo tanto, este vendría siendo el enganche más básico o más simple que tiene el tractor con relación a su apero. Existe el enganche de 3 puntos también, como ustedes lo pueden ver ahí,
Estos son los brazos hidráulicos que ustedes pueden ver. Este sube y baja. Y este es el llamado tercer punto. ¿Ya? Aquí está abajo la barra de tiro que también la podemos ver ahí. Entonces esta es la parte externa del sistema hidráulico. Esta es la parte externa del sistema hidráulico que permite el acoplamiento de diversos aperos sin ninguna dificultad. Mediante el conjunto tractor-implemento o tractor-apero se convierte en una sola máquina de trabajo. Está compuesto por dos brazos laterales, como les había comentado, y uno central en la posición del sistema hidráulico del tractor. ¿Ya? Permite levantar los implementos enganchados y por lo tanto ver la profundidad de trabajo que queremos. Y finalmente el toma de fuerza, que es este. Ustedes pueden ver aquí, ya vemos todo lo del tractor. Tenemos la barra de tiro acá abajo, tenemos los dos brazos y el tercer punto que debe estar por aquí, no se logra ver muy bien, pero tenemos aquí el TDF, que es la toma de fuerza. Se usa para accionar implementos de distintos géneros, como por ejemplo bombas de riego, elevadores, enfardadoras, cosechadoras, fertilizadoras, desgranadoras, etc. Es decir, todos aquellos equipos y máquinas que demanden energía cinética o energía de movimiento. La TDF o toma de fuerza es un eje con estrías, que ustedes cuando podamos ir a verlo un poco más y lo veamos en persona, en vivo, entonces un eje con estrías mediante el cual el tractor transmite potencia de rotación. Y no sé si se dieron cuenta abajo, pero pasé muy rápido la diapositiva quizás, trabaja a potencia de 540 RPM, revoluciones por minuto, o hasta 1000 revoluciones por minuto. Entonces, la selección de estos equipos para la preparación del suelo, ¿qué equipo voy a yo seleccionar para preparar mi suelo? Va a depender y aquí es sumamente importante que vayamos pudiendo conversar un poco de estos temas, porque va a depender de la disponibilidad primero de implementos existentes en el predio y también la disponibilidad de las lucas que tenga el dueño del terreno. ¿Por qué? Porque uno, si no contamos con los mejores implementos, bueno, vamos a tener que, y no hay mucho dinero, vamos a tener que ir arreglándonos con lo que tenemos. Y segundo, si no tenemos implemento y tenemos que arrendarlo, quizás no nos alcance el dinero para arrendar lo que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, siempre hay que ser cautelosos en ese punto porque no siempre se cuenta con una billetera abierta a libre disposición para los labores de campo. Tenemos que también tener en cuenta la potencia del tractor. Muchas veces hay implementos en que se necesita una gran potencia del tractor versus otros implementos en que se necesita una potencia baja. Si yo tengo un tractor de potencia baja, posiblemente no voy a poder pasar, por ejemplo, un arado subsolador. Al revés, a diferencia de que si tengo un tractor con alta potencia, voy a poder pasar desde lo más bajo hasta lo más alto. El tercer punto tiene que ver con la adaptación de un implemento al objetivo perseguido. Si ese implemento que yo voy a usar es el que realmente me va a ayudar a cumplir mi objetivo. Si yo quiero mullir el suelo en pequeños terrones y voy a pasar una rastra de clavos, tendré que hacerme la pregunta como experto si la rastra de clavos, por ejemplo, es la opción más positiva para lograr este objetivo. Como les había comentado también, bueno, la capacidad de inversión del agricultor. Tenemos que ver cuál es la capacidad del agricultor de invertir en esto. Normalmente es harto gasto de dinero la parte de la preparación del terreno, así que hay que tener ojo con eso. La rentabilidad del cultivo. No es lo mismo un cultivo que sé que me va a rentar, por ejemplo, 2 millones por hectárea, a otro que me va a rentar 700.000 pesos por hectárea. Por lo tanto, ahí hay una diferencia en la plata que yo voy a invertir para el proceso. Por lo tanto, obviamente que la selección de los equipos para trabajar nuestro suelo tienen que ser bien planificados, bien pensados para no tener ningún problema futuro. Bueno, sistemas de labranza entonces. Debemos saber que cuando nosotros vamos a preparar un suelo, esta actividad que nosotros vamos a realizar es la actividad de labranza que va a producir el mayor movimiento del suelo durante toda la etapa del cultivo y la preparación del suelo. Va a ocupar el mayor número de equipos, ¿ya? Y a la que se destina la mayor cantidad de tiempo. Entonces, analicemos estos 3 puntos. Nuestro sistema de labranza
va a ser un gran movimiento suelo, va a ocupar un gran número de equipos y voy a destinar una mayor cantidad de tiempo. Todo esto que les dije, más el alto costo del combustible, deterioro de la estructura del suelo, porque con cada pasada, por mucho que yo esté arreglando la estructura del suelo con el aporte a lo mejor de materia orgánica, igual el paso del implemento infringe daño a nuestro suelo. Entonces, todo esto asociado con este costo del combustible, deterioro de la estructura futuro y pérdida asociada a la erosión que también produzco en los suelos, nos lleva a que nosotros debamos ser bastante inteligentes en buscar sistemas de labranza que permitan una mejor eficiencia de las labores y mejor respuesta a los problemas mencionados. ¿Ya? ¿Y esto cómo se hace? Quizás acoplando implementos y pasar un 2x1, por ejemplo, a lo mejor una rastra que vaya con un rodillo atrás nivelador. Así evitamos hacer 7 pasadas de tractor durante el periodo de preparación del suelo y a lo mejor vamos a hacer 5. Y esas 5 o esas 2 menos van a ser bastante positivas desde el punto de vista de la pérdida de estructura y la erosión de nuestro suelo. Y aquí llegamos al punto importante sobre cuáles son los tipos de labranza que nosotros tenemos. Tenemos 2 tipos de labranza entonces. Una que es la tradicional, la que se divide en labranza primaria y luego una labranza secundaria, y la de conservación que se divide en una mínima labranza y una cero labranza. Vamos a ver estas 4 bien repasadas para que nos quede bastante claro qué son y qué significan cada una. La labranza primaria quiere decir que es la preparación de la cama de raíces y con trabajos a profundidad de 30 o más centímetros. En cambio, la labranza secundaria es cuando nosotros preparamos la cama de las semillas a 15 o menos centímetros de profundidad. En esta ilustración se puede ver bastante más claro la zona de las semillas y la zona de las raíces. Obviamente que acá dice 30 centímetros o más, pero quizás puede ser sobre los 15, porque si no nos quedarían unos 15 centímetros de terreno que no está trabajado, ¿cierto? Pero a lo que me refiero es que la primera labranza o la labranza primaria trabaja el suelo a la profundidad que nosotros requerimos. Puede llegar hasta el metro, o puede ser a los 60 centímetros, por ejemplo, o a los 40 centímetros. Si nosotros preparamos los 40 centímetros, estamos preparando de cero, desde el piso, hasta los 40 centímetros, y luego solo vamos a trabajar la parte más superficial, que son los últimos 15 centímetros. Pero nuestro suelo va a estar totalmente preparado hasta lo que logró la labranza primaria, ¿cierto? La labranza primaria entonces va a preparar nuestro sistema radicular para que tenga un sistema radicular óptimo con la cantidad de poros para mantener agua y aire suficientes para el crecimiento y la respiración de nuestras raíces. En cambio, la labranza secundaria va a tener el objetivo de asegurar una futura germinación. Y vamos a dejar aquí el tema ya para un futuro, para cuando lo veamos. Implementos de labranza primaria, por ejemplo, tenemos cinceles, tenemos subsoladores, parados de discos, de vertedera, fresadoras, rotavator. Todo esto los vamos a ver uno por uno. Y la idea es que ustedes logren conocer cada implemento y vean la función específica que toma en el trabajo que hace con el suelo. Implementos de labranza secundaria: rastras de arado, rastrillos, surcadoras, sembradoras, niveladoras, equipos de fumigación, todos implementos que trabajan ya sobre los 15 centímetros de profundidad, ¿cierto? Así que vamos a quedar hasta aquí con esta clase y nos vamos a ver ya en un par de días para comenzar con la materia, ¿cierto? Para retomarla. Así que estén muy bien, chiquillos, y nos estamos viendo.